Buenos días, Dios los bendiga. Hoy, San Francisco de Paula, fundador en el año 1508. San Francisco de Paula, bendiciones a todos en este sábado. A los pies de nuestra Madre María Santísima, que el Señor nos colme de gracia, fortaleza y bendición. Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy elevamos nuestra plegaria en este sábado, primer sábado del mes de abril, 2 de abril. Escuchamos esta plegaria, esta alabanza de Cuaresma. Quien se ama a sí mismo, su propia vida perderá. Pero quien se entrega a los demás, vida eterna alcanzará. Padre, ha llegado la Padre, líbrame de esta angustia. Padre, glorifica tu nombre. Padre, ha llegado la grano de trigo no cae en la tierra, morirá. Pero si el grano muere, fruto abundante dará. Padre, ha llegado la hora. Padre, líbrame de esta angustia. Padre, glorifica tu nombre. Padre, ha llegado la hora. El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor. Y aquel que me sirve, mi Padre lo honrará. Padre, ha llegado la hora. Padre, líbrame de esta angustia. Padre, glorifica tu nombre. Padre, ha llegado la hora. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bendiciones a todas, a todos los que por ese nombre llevan, día de su santo, Francisco de Paula. Francisco de Paula. Bendiciones a quienes no llevan ese nombre, pero el día de sus santos, a todos, a todas, bendecidos sean en el Señor. Francisco de Paula, fundador en el año 1508, nació en un pueblecillo
llamado Paula en Italia en el año 1416. Le pusieron por nombre Francisco porque sus padres habían deseado por 15 años tener un hijo y al fin rezarle a San Francisco de Asís tuvieron que naciera este niño. Cuando tenían unos pocos años se enfermó gravemente de los ojos, se encomendó junto con su padre a San Francisco y este santo le obtuvo de Dios la curación. En acción de gracias se fue a unos 14 años de peregrinación a Asís y allí recibió la inspiración de irse de ermitaño solitario a rezar y hacer penitencia en la soledad de un monte. Pidió permiso a sus papás y por 5 años estuvo haciendo en la montaña, rezando, meditando y alimentándose solamente de agua y de hierbas silvestres y durmiendo solo sobre el duro suelo, teniendo como almohada una piedra. Pero un cazador que iba persiguiendo a un venado lo encontró y contó la noticia a la gente y entonces varios hombres más fueron a seguir su ejemplo y tuvo que construir una choza y una capilla para sus compañeros. El lema que les puso a todos los que lo seguían era aquella frase de Jesús: nos conocerán que sois mis discípulos, en que améis los unos a los otros. Por eso el santo siempre lo pinta con una palabra junto a él que se llama caridad. Caridad. Permítanme tantito. Francisco tuvo que fundar varias casas para sus religiosos y en todos sus conventos puso una consigna o ley que había de cumplir siempre. Decía así: cuaresma perpetua, o sea, en la alimentación hacer la mortificación que antiguamente se hacían en cuaresma, nunca comer carne, ni huevo, ni leche, ni tomar licores, solamente pan, pescado, agua y verdura. Esto lo hizo como una reacción ante una oleada de sensualismo que había vivido Europa y que había llevado a la gente a comer y a beber en exceso, y con eso se le debilitaba la voluntad a llegar a cometer todos los vicios y los pecados del cuerpo. Miles de hombres decidieron abandonar la vida pecaminosa del mundo e irse a la comunidad religiosa fundada por San Francisco de Paula, así como San Francisco de Asís le había impuesto a los religiosos el nombre de hermanos menores. San Francisco de Paula le puso a los que pertenecían a la comunidad el nombre de hermanos mínimos, o sea, los más pequeñitos de todos, y todavía los llamó así, mínimos. San Pablo dice: el Espíritu Santo le concede a unos el don de hacer curaciones milagrosas, a otros el don de hacer milagros y a otros el don de profecías. Y a San Francisco de Paula le concedió el Divino Espíritu todos estos dones en cantidad muy abundante. Cuenta que un día tenía que pasar el estrecho de Mesina para ir a Cilicia y le dijo al dueño de una embarcación: me lleva, pero no tengo dinero. Y el otro le respondió: si no tiene dinero, no lo llevo. Entonces el santo extendió su manto sobre el agua y tomó de un extremo con sus manos para que le sirviera como vela, y de un barco, y el otro extremo colocó sus pies y se fue deslizando suavemente sobre las aguas. Ante la mirada emocionante de todos los presentes, desapareció en el horizonte y logrando llegar así hasta la isla. En muchos cuadros antiguos los artistas han pintado este prodigio. El sumo pontífice envió un delegado para que averiguara
¿Qué tan seguro y cierta era la santidad de San Francisco? El enviado llegó disfrazado sin decir que él era, pero el santo saludándolo le dijo: lo felicito porque hoy está usted cumpliendo 30 años de ser sacerdote. Es un gran dicha haber estado tanto tiempo sirviendo al Señor. Y luego se fue diciendo un montón de datos que el otro no le había comunicado a nadie. El delegado pontificio le preguntó: ¿y si sus religiosos serían capaces de resistir toda la vida este reglamento tan severo y les prohíbe comer carne, queso, leche, huevo y tomar licores? Y el santo le decía: con la ayuda de Dios, si serán capaces. Vea lo que es capaz de resistir quien confía en Dios. Y tomando un carbón encendido, lo detuvo en un buen rato sobre la mano y no sufrió ninguna quemadura. Y el delegado volvió a donde el Papa a decirle que se había encontrado un santo verdadero y un gran hombre de Dios. El Papa Paulo VI dijo en el año 1977 que San Francisco de Paula era un verdadero modelo para los que tienen que llamarle la atención a los gobernantes que abusan de su poder y malgastan en gastos innecesarios el dinero que debían emplear en favor de los pobres. Porque dijo que este sumo pontífice, ¿por qué dijo esto el sumo pontífice? Veámonos en algunos ejemplos. Por aquellos años nuestro santo recorría ciudades y pueblos llevando el mensaje de Dios a la gente, y aquellos tiempos como ahora habían alcaldes, gobernadores, ministros y hasta jefes de Estado que abusaban de su poder y gastaban los dineros públicos para enriquecerse y para hacer gastos inútiles y conseguir lujos en vez de socorrer a los necesitados. Y a ellos les iba a recordar San Francisco que cada uno le daría a Cristo el día del juicio aquellas palabras que dijo en el Evangelio: dame cuenta de tu administración. Y le repetía lo que decía San Pablo: cada uno tendrá que presentarse ante el tribunal de Dios para darle cuenta de lo que ha hecho, de lo bueno y de lo malo. Francisco no era muy instruido ni tampoco era sacerdote. Era un sencillo y pobre monje, pero era un hombre de oración y sabía las suficientes frases de la Biblia como para lograr conmover a los oyentes. A una de esas frases que no era capaz de callarse cuando hablaba a los gobernantes era aquella que dice Jesús al final del Apocalipsis: he aquí que vengo y traigo conmigo mi salario y le daré a cada uno según haya sido sus obras. Todo esto hacía pensar muy seriamente a muchos gobernantes y los llevará a corregir de modo equivocado y proceder a que había tenido en el pasado. El rey de Nápoles, Fernando el Bastardo, no le agradaba nada este modo tan franco de hablar que tenía el santo varón y se dispuso a apresarlo, mandarlo a apresar. Pero los enviados al ponerlo preso, volvieron sin el prisionero y muy emocionados diciéndole al rey que se habían encontrado con un verdadero santo y que nunca jamás se atreverían a poner su mano sobre semejante hombre de Dios. Entonces el rey lo mandó ir a su palacio. Trató de ganarse con regalos y premios, pero el santo no recibiría nada. Le ofrecieron lujos, habitaciones para habitar, pero él se iba a dormir a un pobre rancho acostado sobre el duro suelo, y al rey y a los empleados les sabía cantar las 40. Los empleados les sabía cantar las 40, diciéndoles que no se puede hacer gastos de lujos mientras el pueblo se muere de hambre. El rey le ofreció una bandeja llena de monedas de oro para que con ese dinero construyera un convento, y el santo no aceptó tal regalo, pero tomando con sus manos una moneda de esas, la partió en dos, y de ella empezó a brotar sangre
que les salpicó al vestido del mandatario. Fernando empezó a temblar de pies a cabeza, y San Francisco, fijándose en sus ojos escrutadores, le dijo: Señor Rey, este es el símbolo de lo que le ha sucedido a la gente de este pueblo. El oro que emplea el gobierno en lujos y en gastos inútiles está desangrando al pueblo. El descontento es general, pero sus empleados no le dejan llegar hasta sus oídos la protesta de tantos que padecen miserias, mientras que los que gobiernan viven entre lujos y placeres. Recuerda que Dios lo colocó en este puesto de gobierno para que busquen el bienestar del pueblo y no para que lo opriman y lo empobrezcan. ¿O es que se imaginan que Dios no va a juzgar a los gobernantes? El rey dobló la rodilla y prometió que en adelante se preocuparía más de la suerte del pueblo y de la suerte del pueblo pobre y necesitados. Señor, que también en este tiempo nos concedas apóstoles que se atrevan a hablar así a nuestras autoridades. El rey pide que consiga la salud del cuerpo y que consiga es curarle el alma. El rey Luis IV de Francia, que había sido bastante déspota y tirano y poco piadoso, tuvo un ataque de apoplejía o un derrame cerebral y quedó como una enfermedad nerviosa que le hacía muy amarga su existencia y lo puso en un mal genio tal que nadie se atrevía a acercársele. El rey estaba supremamente apegado a la vida y a la salud y de ninguna manera deseaba morirse, sino que más bien curarse de aquellas enfermedades tan molestas. Mandó entonces a Italia a que convencieran a San Francisco de Paula para que fuera a curarlo, y el santo se dio cuenta de que lo que estaba buscando el rey era solo un favor material y no quiso ir. Pero Luis IV le escribió al Papa Sixto IV y el pontificio le dio la orden al santo de ir a visitar al rey enfermo. Con tristeza se despidió de su amada patria porque sabía que ya nunca más iba a volver a su bella Italia. Viajó a pie hasta el mar, subió en un barco cuando en pleno viaje los atacaba una violenta tempestad. Hizo la señal de la cruz a los vientos y a las olas y la tempestad se calmó enseguida. Luego se le acercó un barco pirata para atacarlos, pero el santo hizo una señal de la cruz al barco atacante y sin saber por qué se retiró sin atacar. Al llegar a Francia, la gente se arrodillaba al verlo pasar. El rey prometió darle un paquete de monedas de oro al primero que viniera a contarle que ya el santo había llegado a su palacio. Y el hijo del rey mandó a construir una capilla en el sitio en el que por primera vez se sentó ese hombre de Dios. A los 67 años llegó el santo a Francia. El rey lo recibe postrándose ante sus pies y le suplicaba: Padre mío, obténme de Dios que me devuelva la salud y me conceda unos años más de vida. Pero San Francisco le responde: cada uno cuando le llega el tiempo fijado por Dios tiene que disponerse a partir hacia la eternidad, aunque sea un rey muy poderoso. Por lo que el Señor quiere concederle ahora es salud de su alma. Y siguieron varios días de charla muy afectuosas e íntimas entre el enfermo agonizante y el santo de Dios. Luis no consiguió la salud del cuerpo, pero sí su conversión y la salud de su alma. El hombre de Dios le repetía: no he pedido a Dios que le conceda sanar el cuerpo, sino que le sane el alma. Usted ama mucho la vida de esta tierra,
y yo le pido al Señor que le conceda la vida eterna en el cielo. La enfermedad de este cuerpo ya no encuentra medicina que la cure, pero su alma sí está siendo sanada. Y así, pocas semanas después, aquel rey había sido de los menos fervorosos de su época, murió muchísimo más cristiano de lo que había vivido. Es que tuvo la suerte incomparable de ser asistido por un santo en sus últimas enfermedades. Favor que ojalá nos conceda Dios a muchos de nosotros. El rey quedó tan agradecido que nombró a Francisco de Paula como director espiritual de su hijo, el futuro Carlos VIII, rey de Francia. Nuestro santo tuvo que quedarse por el resto de su vida, sus últimos 24 años, misionando en Francia, y allí consiguió muchísimas vocaciones para su comunidad religiosa y convirtió a multitudes de sus pecados. El Viernes Santo del 2 de abril del año 1507, después de hacer, 2 de abril, hoy es aniversario luctuoso del Papa Juan Pablo II, aniversario luctuoso. El Viernes Santo del 2 de abril de 1507, después de hacer que le leyeran la pasión de Jesús según el Evangelio de San Juan, se quedó plácidamente dormido con el sueño de la muerte y pasó a la eternidad a recibir el premio de sus virtudes. El pueblo empezó inmediatamente a proclamarlo como santo y los milagros empezaron a sucederse por montones. 12 años después de su muerte fue proclamado santo el sumo pontífice León V. En el año 1519, y es un dato curioso, que un santo jamás comía carne, ni huevo, ni leche, ni tomaba licor alguno. Llegó en plena robustez hasta los 91 años de edad y entregó su cuerpo. Hermanos, hoy estamos celebrando a este santo varón hermoso que el Señor nos invita a recordar, San Francisco de Paula. Miren, San Francisco de Paula, en Italia. Que Dios nos dé la fortaleza de tener ciertos personajes hermosos con la gracia de poder exhortar a las autoridades y a los gobiernos a esa gracia de conversión. Vamos al Evangelio del domingo, que el Señor nos invita a tener por meditación hoy sábado. Acuérdense que proclamamos el Evangelio del domingo porque mañana domingo estamos así, encimados. Sí, así encimados. Bueno, pues vamos al Señor en la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Quinto domingo de Cuaresma. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poderlo acusar. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecados, le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
nadie te ha condenado. Ella le contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy te invito a que recuerdes este panorama del Evangelio de San Juan, que nos está invitando a darnos cuenta de cómo es que la naturaleza de la audiencia que Juan está captando son los fariseos que tienen piedras, la mujer que no se mueve y es culpable del pecado, y Jesús que está esperando que aquellos entiendan que realmente condenar a una persona es darse cuenta de que te estás condenando a ti mismo. El que no tenga pecados, que tire la primera piedra, y tú y yo, los pecados son los que tenemos en demasía. Y si nos ponemos a señalar, nos estamos condenando a nosotros mismos, porque dentro de nosotros debe de gobernar y vivir la gracia de su Santo Espíritu en ese camino de su presencia misericordiosa. Por eso mismo estos tres personajes, esos tres escenarios, aquellos con las piedras, aquella con la naturaleza de esperar a que sean indulgentes, y aquí está el que es misericordioso esperando que aquellos entiendan que Dios no nos ha hecho para condenar a nadie. Dios nos ha hecho para mirarnos en su misericordia y mirarnos en su presencia. Bueno, pues ahí les invito en el Señor a tener ese proceso de bendición en este día cuarto, ¿no? Quinto de Cuaresma, que hoy estamos el Señor escuchando en este texto, la mujer adúltera. El Señor nos invita no nada más a vivir de la penitencia, no nada más externar esa penitencia, sino realmente nos invita a saber ser misericordiosos. Bueno, pues el Señor nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les muestro a los chicos de pandillas con la catequesis que se tiene. Por eso cerré, me levanté a cerrar porque... Oiga. Todos son los de la catequesis de confirmación, y el grupo de pandillas está llevando a cabo el retiro de Cuaresma. Desde la parroquia de Cristo Rey Nuestra Señora del Carmen, saludos a todos, Dios los bendiga, feliz sábado para todos, Dios los bendiga, los vemos al rato en la celebración.